Mr. Pegatinas. ¿Pegatinas? Sí, Mr. Pegatinas, un podcast de etiquetas y packaging de MR Adhesivos con Alberto Sánchez y César Puchía. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Alberto? ¿Cómo vamos? Pues nada, aquí de vuelta a grabar un poquito, que teníamos esto un poquito parado, pero bueno, ya de vuelta. Bueno, es que el trabajo, las fechas, todo, ya sabes, se como es complica. el mundo de la imprenta. Se complica. ¿Sí o no? Totalmente. Pues bueno, bienvenidos a un episodio más de Mr. Pegatinas. Lo primero de todo, César Puchía, director de operaciones de MR Adhesivos, y yo soy Alberto Sánchez, director general. Y nada, como siempre, dar un homenaje y gracias a nuestro patrocinador, Sibarus. Gracias a ellos estamos aquí. Muchas gracias. Hoy no abrimos vino porque si no, después de la comida va a ser más complicado. Pero bueno, nada, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Bien, la semana bien, dura como siempre, mucho trabajo, Sí. y que siga así por mucho tiempo. Y nada, con ganas de continuar. Y además hoy es un día muy especial por los invitados que tenemos, que además, no sé si lo tienes presente, pero es el primer podcast que traemos doble invitado. No quiere decir que viene una pareja, ¿no? Ajá, pero sentimental, trabajo. No, de trabajo. trabajo, Vale. Fenomenal. Trabajo, bueno, ¿no? Pues nada, pues no nos liemos Este es el primero y espero que hayan más. Que Seguro va a sí. ser más ameno, más chulo. Fenomenal. Pues nada, pues vamos a aprovechar, no vamos a dilatarnos mucho más, vamos a presentarlos. Beatriz Suárez, Miguel Ángel del Baño, CEO fundadores, ahora vosotros os presentáis mejor, de Estudio Mava. Y también es verdad que es la primera agencia que viene. O sea que... Es verdad, Sí, ¿no? es la primera agencia que viene, sí. Fenomenal. Pues Sí, nada, sí. bienvenidos chicos. ¿Qué tal? Hemos venido aquí a montar un podcast sobre mundo de etiquetas y packaging, que es algo que no es muy común. Pero bueno, ¿qué nos contáis? Presentaros un poquito, a ver de dónde venís, quiénes sois, contarnos. Bueno, pues lo primero de todo, gracias por la invitación, para pasar un rato, por la comida y por el ratito que vamos a pasar. Yo soy Beatriz, lógicamente no puedo ser Miguel Ángel, ¿no? Entonces, Bueno, hoy... tampoco era muy difícil de deducir, ¿no? Y nada, soy la otra mitad de los fundadores de Mava, no la mitad de Mava, que hay mucha más gente detrás haciendo lo posible. Bueno, mucha más no, pero suficiente. Entonces, nada, nos conocimos hace unos 12 años, no, más, ¿no? Porque estuvimos más tiempo, 14. ¿no? 14 por ahí. Estuvimos un tiempo trabajando juntos y llegó un momento de dar el salto y empezamos hace 10, casi 11 ya con el estudio. Yo me dedico más a la parte de estrategia, tengo formación en neuromarketing, mi primer amor era la psicología, pero no soy psicóloga porque no tengo ni idea más allá de la carrera y entonces estoy mucho más en la parte más estratégica de los proyectos. Ajá. Y él es el director creativo. Sí, nosotros trabajamos juntos en una empresa multisectorial en la que nos dio mucha escuela, aprendimos mucho y también nos enseñó a entender esa parte del cliente porque surgen ciertos plazos, ciertas necesidades. Eso nos ayuda mucho a nosotros a empatizar como estudio y pues eso, hace unos 10, casi 11 años ya fundamos Estudio Mava. Al principio éramos solo 3 personas, hacíamos un poco de todo, cualquier cliente que venía era bienvenido y teníamos muchas ganas de hacer cualquier cosa. Y poco a poco el día a día nos fue llevando a especializarnos más en la parte de branding y packaging, que es lo que somos ahora, una agencia de branding y packaging estratégico. Nos gusta hacer marcas y la mayoría de ellas, por suerte, acaban convirtiéndose en productos de consumo. Ajá. Muchas en vino o en destilados, que es un poco por lo que somos quizá más conocidos y lo que tiene más peso en nuestro portfolio. Ahora somos 10 personas. Aquí solo veis 2, pero hay la gran parte, el mayor trocito de Estudio Mava está detrás. Todos los chicos que se han quedado en Murcia trabajando, que es donde tenemos las oficinas, y ahí vamos, trabajando con mucho cliente nacional, con algunos también internacionales, y teniendo marcas más grandes, conocidas por todo el mundo, y algunas más pequeñitas, proyectos más entrañables, más locales, que también nos ayudan mucho, nos gusta mucho hacer. Sabes que me gusta que lo presentan como muy fácil. No, yo... Pero sé que detrás, ¿no? Y además sois un estudio muy reconocido, muchos premios, ¿no? No vamos a nombrarlos todos porque si no acaba el podcast, tendría que tener capítulo 2. Pero esos premios que, bueno, ya sabemos que el estudio giró al mundo del empaque y tal y todo eso, pero ¿qué os dio? ¿Eso fue un antes y un después? ¿Cuál fue el primer premio? Que ese sí está chulo porque el primer premio seguramente se vive mucho y no se olvida. ¿Pero fue un antes y un después? Yo creo que el primer premio fue una anuaria. Puede ser, sí, una anuaria. Fue una anuaria mejor packaging. A tantos que ya es como... Sí. No, es porque como
No Fue sé, pero anuario. es difícil saber cuál es el primero, pero yo diría que un anuario, sí. No sabría decir exactamente el proyecto ahora Sí, mismo. ¿Tú Alexander versus The Ham Factory para Casa Rojo. Tiene mejor memoria que yo. Yo es que las neuronas ya las uso. Yo- No, para porque cosas, fue, pues, yo pero- creo que fue el primero, fue el Sí. primero y fue muy increíble, ¿no? Sí. Oh, No, fuimos muy increíble, contentos a increíble. Barcelona allí, como si nos hubieran dado el Oscar, vamos, o sea, muy bien. Y de ese premio ya a un Pentawards, a un iWorks, que Sí. ya es, ¿no? Como top. Y además Sí. de en el 23 que fuiste la agencia española de más premios a nivel de España. Que Sí, ganó. ese año de número tal? de... Sí, ese año fue... ¿Fue otro antes y otro después? Mm. Después de aquel primer premio. Pues Sí. contaros eso. Claro. Está Pero tú, chulo. una cosa, aquí nunca nos preparamos los podcasts. Yo que soy con una chuleta y aquí pasando chapo y todo. Me dijeron que no me había preparado. Ha cogido... ¿Qué pasa? No, porque yo sí que es verdad que hace un tiempo estábamos comiendo, esto es verdad, estábamos comiendo y aquí todo el mundo se presentó, pero yo sí que os sigo hace muchos años. Entonces Está esa bien. trayectoria, pues sí que es verdad que hay cosas que he visto, hay cosas que no he visto, pero hay cosas que sí sigo, por eso es el tema de los premios y tal, porque además los Pentawards y todo esto a mí siempre me ha gustado, porque además me crean mucha curiosidad, ¿no? Sí. Eso. Pentawards, podemos decir que sí que marca un antes y un después en nuestra trayectoria. A ver, no es que tengan un súper gran impacto. Si estás haciendo las cosas bien, no hace falta que te presentes, también podrá ser que llegues, pero te dan visibilidad en ciertos sectores donde a lo mejor no la tenías antes. Entonces, cuando estás empezando, los premios ayudan en eso. No pueden ser un fin en sí mismos cuando estás proyectando. O sea, no trabajamos pensando este proyecto lo tenemos que hacer porque va a ser un Pentaward. El fin último del proyecto es que funcione, que el mercado lo comprenda para que al cliente le funcione, lo pueda vender y pueda crecer. O sea, ese es el proyecto nuestro, que las cosas que hacemos sean bien recibidas no por nuestro cliente, sino por los clientes de nuestro cliente, que al final son los que van a garantizar la supervivencia de todos, la nuestra, la de él y la de todos. Entonces, ese es el objetivo de alguien que está trabajando en packaging o en marcas, en cualquier caso, ¿no? Es así. Sí que es verdad que cuando estás empezando, pues ciertos premios bien elegidos te dan cierta visibilidad y te pueden ayudar a ubicarte en el radar de empresas que a lo mejor, salvo que tengas un departamento comercial, lo cual no es el caso de la mayoría de las agencias, y sobre todo de las pequeñitas como el nuestro, pues es más difícil. Entonces, en ese sentido, sí marcan, te ponen en el mapa de alguna manera. Y Pentawards, en cuanto a premios, como es tan específico de packaging, si lo que quieres es hacer packaging, entonces es como muy apropiado. Entonces, no es que sea más o menos relevantes que otros internacionales, sino que es como muy específico, entonces te ayuda. Y es muy justo porque cada categoría está muy segmentada, es decir, el vino tinto compite con el vino tinto, los snacks compiten solo con snacks, Claro. en cambio en los premios de diseño generalistas, packaging es una categoría per se, es un pool donde entra todo y te puedes encontrar pues desde una bolsa de patatas compitiendo contra un champán super premium y entonces Pues me ha gustado. es más complicado de juzgar y por lo tanto es más injusto en algunos momentos. Claro. Y el gran consumo, por ejemplo, es injusto con el gran consumo. Por la propia dinámica de cómo funciona, no es que sea... esto no es una crítica, sino que, bueno, pues los que están especializados o más nichos te pueden dar más oportunidades en ciertos proyectos. Entonces, bueno, pues a la gente que está empezando, yo sí le invitaría a probarse. Cuando los ves ahí y dices, unos premios internacionales, a los alumnos incluso se lo decimos, presentarlos, hay que probarse. Si no sabes, te pueden poner en el radar. Claro. Tienes que tener un cierto nivel, no vayas a pecho descubierto, claro, a ver qué haces, pero si presentas algo en condiciones y crees que merece la pena, hay que lanzarse, porque si tienes la suerte de ser bien valorado y de estar ahí, a veces tu proyecto es magnífico, pero es que hay muchos proyectos que se presentan y es difícil, pero si tienes la suerte, a gente que está empezando, sí le puede marcar una diferencia en cuanto a eso, a que le empiecen a prestar atención, pues, o bien otros estudios si resulta que son freelance para contratarlo, o empresas que puedan contar con ese estudio. ¿Vosotros habéis notado, por ejemplo, un antes y un después, como decía César, en cuanto os han dado un premio? Buscan, nos tratan, o incluso luego la cadena, cómo continúa, como gente de la impresión, del mundo del... No sé, ¿No no, sé? no diría tanto. ¿No? Creo que están bien y que hay ciertos momentos en los que te hacen visible y es lógico, ¿no? Porque si yo fuera director de marketing de una gran bodega o de una marca y necesitase hacer una marca de vino, diría, vale, ¿quién hace marcas de vino? Pues vale, pues voy a Pentaward, miro la categoría de vino de los últimos 5 años y veo quién aparece y sobre estos pues pido Ajá. presupuesto.
Entonces es lógico, ¿no? Es como que ordena las cosas y donde está la gente un poco relevante o que lo está haciendo bien o que, bueno, tienen cierto nivel y por eso son ganadores, pues ahí puedo mirar. Ajá. En ese aspecto, nosotros nos puede llegar un cliente y decirle, ¿dónde nos has encontrado? ¿Por qué nos conoces? Bueno, pues os he visto en Pentagon, os he visto... Pero no es que realmente te dan un Pentagon y ya a partir de ahí te revientan la libre, ¿no? puerta. y todo el mundo llama todos los días para contratarte y te ofrecen dinero. No es como la estrella Michelin, ¿no? Que No, suben los no, precios y luego ya... Nada, te reservan ya todo el año. No. Entonces es algo un poco un aliciente que te da gasolina, que te hace ilusión a ti, que te hace ilusión al equipo que ha trabajado en ese proyecto, que le hace ilusión al cliente, que le da visibilidad también al cliente y al proyecto y que de alguna manera te deja ver que estás haciendo las cosas bien, o medianamente bien, pero el éxito del proyecto, como decía bien Beatriz, no es el premio está muy bien, es La que consecuencia después de- el cliente venda más, gane más dinero, crezca, y ahí es donde realmente está. Y si ya el proyecto lo tiene todo, pues entonces es un proyecto súper exitoso para nosotros, porque lo es también para el cliente, pero bueno, no sé si es tan relevante un premio, sea el que sea, como para que te cambie la vida. No sé, a lo mejor un director que gana un Oscar sí, pero no estamos en ese momento. A mí, si me permitís, desde mi humilde lado, queríamos de crear un premio, porque ahora que estábamos hablando en la cena, una de las cosas que me gustaba mucho cuando estabais hablando era lo bien estructurados que está. O sea, queríamos de hacer un premio para las empresas que se estructuran bien, ¿vale? Que montan su proceso y su flujo, y yo que soy de procesos, ¿vale? Que montan su proceso y su flujo estupendamente, porque además es que lo pensáis todo. Porque una de las cosas que yo quería preguntar y venía era, cuando os llama un cliente, ¿no? Y dice, bueno, yo quiero X encargo, ¿no? Que obvio es un packaging, ¿cómo empieza ese encargo y cómo termina aterrizado hasta lo técnico para que sea fabril y para que termine, no sé si en un premio o no, pero que termine todo estupendamente, ¿no? Porque era lo que voy, que estábamos hablando y lo teníais todo muy estructurado. Primero esto, segundo esto, tercero esto, el acompañamiento a imprenta, incluso reuniones previas con la gente que fabrica para que todo salga perfectamente. Y lo que yo quería saber era cómo hacéis ese flujo entero, o sea, de dónde arranca y cómo termina, o sea, no, perdón, cómo arranca, cómo lo estructuráis y cómo termina siendo pues tan chulo, tan bonito y fabril. Que para mí, desde mi punto de vista, fabril es lo importante. Hay distintas fases y cada proyecto, dependiendo de la característica que tenga el proyecto, puede no tener todas las fases porque hay proyectos muy largos, hay proyectos mucho más concentrados en el tiempo o de otras dimensiones, ¿no? Pero en general hay una primera fase que es de comprensión del proyecto en sí, con el cliente, que es ese brief, ese contrabrief, el análisis por nuestra parte, ponernos en sus zapatos, por de alguna manera. O sea, hay una fase que es básicamente entender de qué va esto, ¿no? Qué es lo que se quiere conseguir, cómo es la personalidad del cliente que soporta el proyecto, para tratar de hacer un traje lo más a medida posible. Debemos de ser muy justos con el diseño y representar lo más honesta y bellamente posible la realidad que hay detrás, en el sentido de hacer algo que luego puedan defender con mucha naturalidad. Si tienen que esforzarse mucho en explicar su proyecto, el propio cliente, quizá no le queda bien. Es como una chaqueta que te compras en Zara, con todos los respetos, que yo creo que voy vestida de Zara casi de arriba abajo, pero claro, no está pensada para tu cuerpo, entonces a lo mejor pues te tira un poco la sisa o podrías tener algún perfecto, pero no perfecto. Entonces, en este caso es intentar ser lo más justo posible para que el cliente de alguna manera explique luego el proyecto con una naturalidad, porque ha salido de él de alguna manera, y eso le hace que luego sea capaz de estirarlo y permitirle crecer. Si le das una chaqueta que le tira, ya va un poco incómodo, y entonces tiene que hacer un poco de esfuerzo y corregir su postura y tal. Entonces, no acaba de ser perfecto si tiene que pasar eso. Entonces intentamos que sea lo más justo posible, por eso la fase de comprensión es súper importante. Luego ya viene la parte de ejecución, la parte más creativa, de ejecutar, etcétera, etcétera, que, bueno, como todos los estudios de diseño, pues nos dedicamos a de alguna manera a crear, ¿no? Y luego viene la parte de producción, que para nosotros es crítica, porque se puede ir al traste todo lo que has hecho antes. Claro. Es un momento muy complejo, muy complicado, que a veces no le prestas atención. En el momento de diseño, ¿ya se empieza a pensar en la fabricación? Hay partes que sí, claro. Inevitablemente. De alguna manera sí, no
En esa parte en la que ya hemos hecho toda la parte más estratégica, hemos estado con el cliente, a nosotros nos gusta mucho pasar tiempo con el cliente. Es algo que queremos en las primeras fases porque si le vamos a crear una marca a medida, como decía Beatriz, pues tiene que sentirse muy cómodo con ella, ¿no? Para que luego no necesite ponerle un parche a la chaqueta e ir deformándola para adaptarla, sino que sea algo que fluye. Una vez ya tenemos toda esa parte muy clara, entonces podemos empezar a conceptualizar y a hacer tangible un poco todas esas premisas que nos hemos planteado al principio. Y ahí, esa manera de empezar a crear, para nosotros es una consecuencia lógica de lo anterior. O sea, hemos planteado un montón de problemáticas, de objetivos, de ilusiones, de pasiones que este proyecto tiene, y lo vamos a hacer, vamos a crear algo gráfico que va a ser una consecuencia que va a explicar todo lo anterior. Y entonces, claro, ya empiezas a pensar libremente, pero siempre tienes que tener un ojo puesto en la producción real. O sea, yo puedo conceptualizar algo muy bonito, con muchos acabados, con algunas cosas, pero no es lo más importante. Lo más importante es toda la parte que representa un poco a ese cliente, todo lo que vas a hacer, y aparecerá en algún momento esa parte de tener que fabricarlo. Ya tenemos cierta experiencia y no nos metemos en trampas. Sí, desde el principio ya sabemos un poco dónde están las limitantes, pero también siempre intentamos probar un poco más a mover esa línea para atrás. Esto no se puede hacer, seguro, es que si pudiéramos hacerlo sería increíble para esta marca o ayudaría mucho, o conseguiríamos algo con mucha saliencia, entonces siempre vamos a forzar un poquito el límite y luego pues llegar a vosotros, a los impresores y decir, sé que aquí estoy poniendo un poco, me la estoy jugando, pero creo que si de esta manera, con tu ayuda, haciendo algunas pruebas, claro, creo que podemos, ¿no? Con el tiempo os habrá ido dando un bagaje, ¿no? Os habréis pegado, entiendo que 200.000 leches, porque al final meterte en taller, forzar máquinas, probar, tienes que encontrar un compañero de viaje también adecuado. Y entiendo que, claro, al principio pues seguramente dirías cosas a veces igual sin sentido, dirías quiero hacer esto, te dirían que no, luego lo pruebas, luego te das cuenta de que sí. Y claro, me imagino que habrá sido una trayectoria en la que al principio igual te costaría más y habéis ido cogiendo seguridad, y por eso yo creo que los proyectos que tenéis a día de hoy pues representan un poco todas esas forzadas de máquina y todas esas pruebas que al final han quedado plasmadas, ¿no? Además, a mí lo que me gusta, por ejemplo, trabajar con agencias como la vuestra, es que esas sinergias, ese punto de más que exigís vosotros desde ese lado, lo que hace es que nosotros desde este lado demos ese salto más y evolucionemos. Y yo creo que por eso esto del mundo del empaque ha ido evolucionando tanto y ha creado cosas que, como decías tú, verdaderas obras de arte que se terminan haciendo, y es gracias a que por un lado apretáis y por el otro lado pues nos rompemos la cabeza un poco a ver cómo podemos llegar, y ahí es la evolución de la maquinaria, la evolución pues de tantas cosas que hay que traer, la estabilidad del color, etcétera, etcétera, los profesionales que cada vez son más profesionales, cada vez más sectorizados, el arte finalista donde le toca, el pre-press donde le toca, ¿no? Los montadores de cliché donde le toca, ¿sabes? Todo esto ha hecho en estudios como vosotros que nosotros pues nos profesionalicemos y tengamos gente más técnica en cada uno de los procesos. Y a mí esto es lo que más me gusta. O sea, yo cada que nos toca trabajar con empresas como la vuestra, yo encantado. Aquí las puertas abiertas para todos. Para nosotros es muy importante esa búsqueda de aliados. Llega un momento en el que el proyecto ya va a salir de tus manos y va a pasar a otra engranaje de la cadena de valor. Claro. Y va a necesitar que esa persona o que esa empresa también aporte valor y lo mejore. O sea, lo importante para nosotros es como que las cosas van cambiando de manos y por cada mano que pase mejore, nos aporte valor. Claro. Entonces yo necesito que la imprenta me mejore en mi proyecto. Vale, yo estoy planteando esto, el cliente está muy contento con esto. Esto es un poco la idea, la imagen de la que se ha enamorado, tenemos que hacer que se haga realidad e incluso que sea mejor que el render que le estamos presentando. Entonces ahí ese mano a mano un poco con las imprentas, con los proveedores de papel, con los proveedores de stamping, con los capsuleros, para nosotros es indispensable encontrar gente que confía, que quiere jugar también a lo que nosotros queremos jugar. Claro. Y que comprende la importancia de este acabado, de esta forma, de conseguir un poco ese plus. Ese plus. Yo, Miguel Ángel, has hecho un comentario que me ha surgido una pregunta. Ya has hablado de que muchas veces
vuestra participación en un proyecto puede hacer que una empresa triunfe, no triunfe. Habéis hablado de tal. ¿Alguna vez os han pasado que un cliente os haya dicho, oiga, gracias a vuestro ingenio y tal hemos conseguido más? O al revés, es decir, hostia, esto ha sido, creo que una creatividad no apropiada. Esto entiendo que os habrá pasado, ¿no? Claro, hombre, en 11 años tienes de todo. Afortunadamente, si no notaríamos de aquí más cosas que han salido bien que cosas que no salen bien. Pero sí, nos han dado las gracias, o no necesariamente tienen por qué darnos las gracias. Ver que un proyecto perdura en el tiempo ya es significativo del éxito. Entonces eso ya para nosotros es una constatación de que está bien hecho. Pero sí, en algún momento ha habido alguna anécdota de proyectos a lo mejor muy forzados en cuanto a suponer un gran salto de dónde venían hacia dónde van, y que el dueño de bodega, que no es el director que te lo ha encargado, casi infarta porque se encuentra con algo, bueno, en fin, que está completamente fuera de lo que puede comprender, y luego llegar a la primera feria y entrar en países en los que no ha entrado nunca, y entonces ya de alguna manera revalidar que la apuesta que esa persona hizo al elegirnos y el diseño que eligió eran acertados, pero ha tenido que pasar eso para que el dueño respire tranquilo y se dé cuenta de, vale, pues esta gente, todos, incluyendo la gente de marketing, el director de bodega que ha tomado esa decisión, al final han hecho una apuesta, pero una apuesta sabiendo lo que estaban haciendo, tampoco era ninguna locura. Y al revés también, o sea, no toda la responsabilidad de que algo se venda puede estar en nuestras manos, porque luego hay muchos factores, o que haya un buen equipo comercial, que la estrategia de venta sea, o sea, no todo depende de lo nuestro, y un buen producto, evidentemente. Pero sí que en algún momento, por ejemplo, por hacer un poco de autoanálisis, a veces hemos detectado que a lo mejor le hemos dado un proyecto, sobre todo al principio nos pasó, que al cliente le quedaba grande. Es decir, que era muy guau y tenía muchas posibilidades de estirarse en términos de comunicación, la marca estaba muy bien sustentada, pero no era para él. Entonces, lo que te comentaba antes, de si la chaqueta te queda un poco pequeña o te tira a algún lado, no vas a ir cómodo. Claro, pero una chaqueta molesta. Pero esto es como muy subjetivo, ¿no? Al final, ¿cómo le dices tú a una persona? Esto no... El tiempo, yo creo que el tiempo te lo dice. Sí. O sea, cuando, lo que decía Beatriz, cuando una marca perdura y no se deforma y no muta con el tiempo, de alguna manera te está indicando que como que está bien, que es estable, que el cliente la defiende bien, o incluso que la enriquece, que mejora con el tiempo, ¿no? Que le va añadiendo matices, que la va haciendo suya y el discurso se va fortaleciendo. Cuando hay alguna que a lo mejor al principio teníamos menos experiencia, pues le hemos dado a alguien un traje demasiado, no voy a decir grande o pequeño, no apropiado, no era para él, y se sentía a lo mejor un poco disfrazado con ese discurso. Pues entonces al final la naturaleza, el tiempo, tu manera de defender las cosas, al final tú eres quien la defiende, ¿no? Las personas que hay detrás de las marcas. Entonces, si no es algo que está muy hecho a su medida, pues al final van adaptando un poco el discurso, ¿no? Entonces hay veces en los que la marca acaba un poco deformándose o convirtiéndose en otra cosa, no en la que nosotros generamos al principio, porque no estaba bien adaptada a la medida o al discurso, o a la naturaleza, o a la personalidad de ese cliente, ¿no? Y entonces ahí pues, notamos como que a lo mejor no hemos acertado del todo, ¿no? Y es algo que nos gusta darnos cuenta, que creemos que cada vez pasa menos, o que pasaba sobre todo al principio cuando éramos más inexpertos, y ahora medimos muy bien eso, ¿no? Ahí pueden venir un cliente pidiéndonos algo muy concreto porque ha visto algún ejemplo y quiere ponerse ese traje, pero si no es un traje para él, queremos hacer una pausa, que sea consciente y decir, mira, a lo mejor vas a ir mucho mejor o te va a sentar mucho mejor este tipo de traje o de discurso que este otro, que lo vas a tener que forzar, que estás hablando de una marca muy gamberra con un tono determinado y tú de manera natural no eres así. Entonces va a ser muy difícil, se va a ver muy impostado que cada vez que cuentes tu marca tengas que hacer un esfuerzo para contarla. Entonces eso no va a funcionar, sabemos que no va a funcionar con el paso del tiempo. Vamos a tratar de no hacerlo y de darte algo con lo que te sientas cómodo siempre. Curioso. Eso pasó, por ejemplo, mucho al principio, porque de los primeros diseños nuestros, pues era la época de esas etiquetas más bien canallas, donde empezaron a entrar ciertos players en la industria del vino que no eran históricamente bodegueros con 50 años de experiencia ni cosas de ese tipo. Ahora el mundo está mucho más abierto de la enología, pero en ese momento sí que hace
entre 12 y 15 años empezaron a aparecer ciertas entidades, personas que decidían hacer vino. Algunas no necesariamente tenían bodega, y rompieron un poco esas barreras de entrada, ¿no? Y empezaron a tratarse las botellas de otra manera. O sea, cuando no tienes ese peso de la historia o del heritage detrás, pues puedes jugar a otras cosas. Entonces se puso de moda pues todo este tema de etiquetas pues más expresivas, más canallas, más divertidas, todo como más rimbombante. Entonces, en ese momento, que era una tendencia al alza, en algunos momentos nos llegaban a nosotros al estudio a lo mejor personas que querían lo mismo, pues yo quiero una etiqueta de este tipo o como esta que habéis hecho, y le teníamos que decir, esto no es para ti. O sea, porque yo puedo hacer la etiqueta y tú te vas con tu etiqueta más a gusto que un arbusto, pero es que luego no vas a saber defenderla en el tiempo, no la vas a saber mantener, porque no está todo en la propia etiqueta, tiene que ir con tu personalidad, con tu capacidad de contar esto de forma espontánea, de hacerlo crecer, de ser comprendido luego dentro del mundo y del marketing en el que te vas a mover. Entonces, si en realidad las formas y tu manera de concebir la enología y cómo tú ves el mundo y cómo te expresas y no coincide con esto, al final el mercado no lo va a entender. Entonces tus clientes no te van a entender. Y hemos llegado a aparecer con lo opuesto de lo que nos habían encargado, pero lo opuesto de mudarse las caras en la reunión y hacernos salir de la sala para poder hablar a solas entre ellos. Eso nos ha pasado, nos han echado de nuestra sala de reuniones. De la vuestra. De la nuestra, nos han echado de la nuestra. Porque necesitaban hablar en privado del infarto que les dio cuando aparecimos con justo lo contrario, pensando en un proyecto en concreto, con justo lo contrario de lo que esperaban. Pero en eso hemos intentado ser responsables. Y luego finalmente el tiempo ha dado la razón y eso era mucho más apropiado para ellos. Pero que luego al final sí que lo han cogido. Sí, en este caso sí, pero el primer impacto fue duro, claro. Llegamos con lo más opuesto de lo que podían haber imaginado. Entonces fue difícil. Y además un poco en contratendencia, porque era la tendencia de las etiquetas canallas y le das algo súper sobrio, súper minimalista. Justo es contrario a lo que pensaban y contrario a la tendencia, pero a veces la contratendencia hace más ruido si tú eres capaz justo de defender eso. Entonces no se trata de chillar todos por chillar o de estar todos callados por estar. Entonces a veces la respuesta está justo en el lado contrario del que habías pensado. No siempre, pero a veces es así. De hecho, es que a día de hoy es que diferenciarte en un lineal de supermercado, en el pasillo de la botella de vino, demás, que es donde nosotros seguramente más disfrutemos, ¿no? Aparte de bebérnoslo, que todos somos unos grandes apasionados de vino, pero es cierto que al final, con lo que siempre decimos aquí, ¿no? Que la gente compra el vino casi siempre por la etiqueta, porque es lo que le llama la atención. Claro, a día de hoy sobresalir, se está viendo mucho también esa tendencia de irse a todo lo contrario, a lo más lineal, a lo más apagado, a lo más minimalista, porque claro, hay una sobresaturación de todo esto y venimos de una temporada. Y claro, que yo me acuerdo cuando vas, típico familiar mayor que saca la botella de vino que tiene ahí al fondo y dices que esto tiene hace 15 años, 20, mira cómo son, que parece que tengan las botellas de vino 60 años, ¿no? Y en 10, 15 años, como bien decías, cómo ha evolucionado esto, cómo ha cambiado, que por ejemplo a mí en Francia me llama mucho la atención, que en Francia, por ejemplo, esto no se lleva tanto, sigue siendo todavía ese punto, vamos a llamarle casposete, ¿no? De seriedad, sí, esa botella, ¿no? Y los lacres rojos, o sea, es como ese Symbian, ¿no? Que va junto, ¿no? Sí. Francia tiene sus propias reglas visuales y también legales, porque Francia tiene cuestiones que son propias del país, donde las etiquetas frontales tienen muchísima más información que la nuestra, porque legalmente tienen que ponerlo. Entonces, hay ciertas razones por las que las cosas son así. Pero luego es verdad que ellos históricamente se han posicionado en vinos cualitativos y se han movido poco de ahí. En España sí que hemos pasado de ese momento de boom de ciertas tendencias visuales acompañadas con nuevas formas de enología. Claro, esa gente que a lo mejor hicieron una llamada de frescura a la categoría y atrajeron a gente que a lo mejor no se había planteado beber vino, porque llegabas a una carta de un restaurante y cuando no sabías beber vino hasta te abruma, a ver cuál elijo yo, de aquí quedo como un idiota. Entonces puede ser abrumador elegir un vino, sobre todo si hay más gente delante, si no sabes lo que estás haciendo. Entonces esas tendencias también desdramatizaron mucho el ritual y entonces, bueno, pues pido esta porque la etiqueta mola muchísimo, la gente la ve y le llama la atención y ya tenemos un discurso que está mucho más centrado y además el vino les va a gustar porque sí, pero no está tan centrado en el ritual de lo que hay dentro de la botella como en lo que hay por fuera. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que eso hace 10, 15 años atrajo mucha gente a esa categoría en la que no se habían a lo mejor iniciado y desdramatizó mucho las cosas. Esa misma gente lleva 10, 15 años ya bebiendo vino. Entonces, ya ahora mismo sabe mucho más que cuando empezó y ya no necesariamente necesita elegir por la etiqueta. Entonces, de alguna manera,
como toda tendencia, pues llega un momento de curva de madurez. No voy a decir de agotamiento, porque es una categoría, gracias a Dios, súper versátil, en la que va a haber siempre proyectos de todo tipo. meseta, ¿no? Pero de alguna manera ya está muy saturado ciertas expresiones visuales. Y como te digo, la gente que se inició ahí ya lleva 10 años bebiendo vino. Ya saben elegir con otros criterios más allá de la etiqueta, que no quiere decir que la etiqueta no sea apropiada, sino que quiere decir que consideran más cosas. Entonces, yo creo que por eso hay ahora también una búsqueda, o sea, una tendencia a recuperar ciertas características visuales más cualitativas, más de vinos de Héritas, muy refrescado, está todo muy reinterpretado, no es casposo como tú dices, o se trata de que no lo sea, pero sí que te habla de ciertos valores, de cierta historia, tienen narrativas de otra manera muy bien construidas. Cuando están muy bien construidas puede parecer una etiqueta que la percibes como de toda la vida, pero no vieja, que es distinto. Una cosa es ser tradicional y otra ser vieja, o ser clásico y otra ser vieja, es diferente. Y yo creo que ahora mismo, de alguna manera, pues está esa nueva contratendencia de esas etiquetas mucho más silenciosas o con códigos más históricos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es eso, es la gente que empezó hace 10 años, gracias a Dios, a todos los que apostaron por innovar ahí, llevan mucho tiempo bebiendo y ahora pues van eligiendo, y según el momento de consumo y con quién te la vas a beber, pues te apetece algo más de una manera, más divertido, más desenfadado, o buscas algo mucho más serio y puedes explorar. Es la grandeza que tiene el vino también, que puedes explorar. Sí, porque esto, me dejas el balón botando por un proyecto que queríamos sacar encima de la mesa, que era Casa Altai, correcto, ¿no? Que va un poco por esa línea, ¿no? Sacando un poco el proyecto y de saturación y demás, habéis sido algo que además ha llevado muchísimos premios y que entiendo que tendrá una historia detrás que nos gustaría que compartáis con nosotros y con toda nuestra audiencia. Casa Altai es un proyecto como muy redondo en todos los sentidos, ¿no? Por el tipo de cliente, que es un cliente que empieza prácticamente de cero, no existía la bodega antes, es un proyecto como muy de valientes, por eso se llama Casa Altai. Y es un proyecto completo, o sea, nosotros hacemos todo, desde la concepción un poco de, bueno, a nosotros nos dicen vamos a abrir una bodega y hay que hacerlo todo, hay que darle nombre, hay que revisar el portfolio, hay que buscar pack, hay que todo, ¿no? Además esa bodega no es solo una bodega, porque luego va a tener como un hotel, casa de huéspedes, alrededor, es como un proyecto enológico muy redondo. Y nosotros creamos un poco todo desde la nada, ¿no? Entonces, lo bonito del vino es que con cada proyecto aprendes algo nuevo, porque cada proyecto tiene realidades distintas. Y sobre todo cuando vas a Lanzarote y llegas allí, el impacto de cómo se elabora ahí el vino, cómo se cultiva, de esa isla volcánica, de esos hoyos donde están las vides, es algo como de locos que si estás acostumbrado a visitar bodegas en la península, pues nunca has visto. Entonces lo de allí es una auténtica locura súper especial, que necesita ser contada de una forma relevante, que ponga en valor el trabajo que hay que hacer allí para cultivar una vid, que tienes que hacer un hoyo súper grande, está dentro, tienes que ir vaciando el hoyo ciertas veces al año, o sea, la capacidad por hectárea es muy poca, es un esfuerzo que yo no sé cómo podemos beber esos vinos al precio que los bebemos aquí, ¿no? Entonces nosotros entendíamos que el proyecto Altai necesitaba poner en valor no solo a nuestro cliente con nuestra bodega, sino a Lanzarote y a la manera de elaborar vino allí. Y lo que quisimos fue ser muy honestos con el proyecto y representar de alguna manera a la isla y a la manera de elaborar allí. Por eso es una botella negra con el cielo azul, que es la cápsula, y con las casitas blancas incrustadas en la ceniza volcánica negra. Entonces, eso es lo que hemos representado, ¿no? Luego en la parte de atrás de la etiqueta sí que tienes como un montón de información más técnica, la que encuentras mucha, el plano de la parcela, dónde está situada en la isla, toda mucha información del varietal, de la añada, de todo, del método de plantación, del método de elaboración. Pero en la frontal tú ves como un paisaje de la isla Lanzarote, ¿no? En una botella que se convierte en un objeto. Altai significa valeroso en lengua guanche, por eso he dicho que era un proyecto de valientes. Y el nombre surge por eso, porque cuando ves allí el paisaje es increíble. Al final, la mitad de la isla está quemada por una erupción volcánica que duró más de 7 años y
Y en las faldas de la colada volcánica, lo de la colada está muy de moda con esto de la erupción de La Palma, todo el mundo entendió lo que era una colada. Yo antes creía que era lo de la lavadora, pero ahora ya es lo de la colada volcánica. Eso es ultra duro, ahí no puedes hacer nada, no se puede casi ni andar. Y luego ya empieza a aparecer lo que se llama rofe, que es la ceniza volcánica, que son como si fuera piedrecitas redondas, como cantos rodados muy chiquititos, muy chiquititos, muy chiquititos, y ahí tienes 2 o 3 metros de profundidad hasta llegar a la tierra. Claro, las raíces tienen que tocar tierra, porque en la piedra solo no pueden crecer. Entonces, lo que hacen en la Jeria, que es la zona de vides en Lanzarote, es escarbar, y cada vid, una sola vid, tiene como 100 metros cuadrados de hoyo gigante para ella sola, y está enterrado ahí abajo. Sí, sí, una verdadera locura. Has dicho 100 metros cuadrados. Sí, sí, que son muy grandes, que sí. Pero Sí. 100 metros cuadrados. Algunos sí, sí, algunos son muy grandes, que sí. Bueno, míratelo luego. No, es verdad, son enormes. Una sola vid tiene unos depósitos, o sea, los diámetros son muy grandes y la profundidad es muy grande. Entonces, la cantidad es mínima, porque necesita mucho terreno, Claro, una sola vid para sí, llegar, para más el mantenimiento que eso tiene, etcétera, etcétera. Es altamente recomendable de visitar, y al final la botella representa el proyecto que esta gente está haciendo, que era darle una segunda oportunidad a unas vides abandonadas, y representa la forma de cultivar de esa isla. Entonces es un proyecto de muchísima honestidad en todos los sentidos. Solo hacía Aquí falta... aprendemos de todo, relojes, Ujú. cómo cultivar vino en tierras volcánicas, Vamos EUAS, a ¿verdad? tener que empezar a pedir a los invitados que traigan, como el tío este de la tele, ¿no? Y mi regalo, ¿dónde está mi La regalo? muestra. Sí. Está bien. Yo quería saltar a otra bebida, anís del mono. No, A eso mí es una marca. esa... ¿eh? Es una marca mítica. Es una marca Creo que mítica. en España la conoce Tokiski, Sí. esa bebida. Sí, Aquí sí, somos más sí. de Casalleta. No, porque esto es Valencia, entonces... Pero también, sí, Pero sí, también, es sí, verdad sí. o por lo menos yo lo recuerdo como una bebida de mis abuelos, ¿no? De que bebían más la gente de tal. Yo no he vuelto a ver Casalleta, sí, pero anís del mono no. Pero bueno, sigue, perdona. Que No, quería que habláramos de Anís del Mono, ¿no? Que es un proyecto muy técnico, muy elaborado. Anís del Mono pues lo conoce todo el mundo, ¿no? Pues, así. Nosotros Lo que- hemos hecho la edición especial ahora de este año. Todos los años la marca lanza una edición especial. ¿Ah, sí? Sí, que se lanza solo una serie de unidades y hacen te permite creativamente explorar otras cuestiones, ¿no? Entonces, este año, la edición de este año es nuestra. Y es una marca que a nosotros nos gusta muchísimo, porque como tú dices, es como que está toda la vida contigo, pero tiene rollo, eso del mono, tiene un montón de rollo, ¿no? Y nos ha hecho especial ilusión trabajar con ella, y además creemos que tiene además una etiqueta y una botella preciosa, muy antigua, y que en algunos momentos ha necesitado ir dando pasitos, pero Bueno, creo que es preciosa. La que le pasas el claro, boli, ¿no? Y la que le suena, pasas de y la- suena, claro, es que esa botella es súper icónica. Claro. Es icónica, la etiqueta diamantada, tiene ese rollo modernista, o sea, tiene muchísimas cualidades que a un diseñador le encantan para poder trabajar con ellos. O sea, hay como muy buenos ingredientes, ¿no?, en la receta. Y la atemporal, edición además. especial... Muy atemporal. Que Sí. lleva muchísimos años Lleva manteniendo, muchos como el años. bolivique, que no ha Y muy cambiado ni- copiada, es una de esas botellas que ha sido muy copiada, muy imitada, porque fue la primera de esta manera, de diamantada, etcétera, etcétera. Entonces ha sido muy imitada, y es como mucho orgullo poder trabajar con algo así tan icónico, ¿no?, que te da casi que respeto tocar. Y hemos podido hacer esa edición especial que, como decía, creativamente te permite, al ser una edición especial, poder ir descubriendo narrativas. Hemos buceado en la historia de la marca, lo que la etiqueta representa, cuenta una anécdota real de la marca. Ajá. Y luego, técnicamente, ha sido compleja de elaborar, muy compleja. Sí, ha sido compleja. Porque Anís del Mono es como que forma parte de la cultura y del folclore español. Lo que tú decías, todo el mundo la conoce, todo el mundo la tiene en la cabeza, todo el mundo la reconoce, y casi, si te fijas, a cada bar que vas hay una botella de Anís del Mono, ¿no? Entonces es algo así como que para un diseñador que te dejen tocar ahí es como responsabilidad, pero también, venga, vamos a ver qué se puede hacer aquí, ¿no? Para lo que tú decías, mantener un poco esa personalidad tan reconocible, tan clásica, tan bien construida, pero poder añadir algún ingrediente más que haga que esto se actualice, conecte con otra gente, no cuente cosas de la marca que la gente no sabe.
y las ediciones limitadas te dan esa posibilidad. Nosotros hemos podido contar por qué Anís del Mono se llama Anís del Mono y qué anécdota había con el fundador, que coleccionaba animales exóticos, que Anda. pidió por carta, claro, hace mucho tiempo, pidió por carta a un amigo que le enviara 1 o 2 monos. Como era manuscrita, se creía que ponía 102 monos y al final le enviaron 65 monos. Hostia. Entonces, ante tal cantidad de monos, pues el fundador decidió donar 64 al Zoo de Barcelona y quedarse con uno que estaba en la fábrica, y por eso era la fábrica del mono, ¿no? Esa es un poco la anécdota así a grandes rasgos, pero que es algo guay, entrañable, y que es una historia que merece la pena que la gente conozca, Sí, sí. y que nosotros hemos tenido la posibilidad de contarla en la etiqueta de este año, la edición limitada, que hemos diseñado a su manola con su puntilla, y la puntilla está llena de monos haciendo trastadas, y uno le está ofreciendo la botella, El ¿no? mantón. El mantón. Vaya. Y Que se note técnicamente, que la que vive en Sevilla soy yo. técnicamente la dificultad. Tiene mucha dificultad porque lleva un poco de todo, ¿no? Entonces, tiene muchos colores, y es algo que se ha impreso en offset y era difícil poder llegar a componerlo y que todo fuera un poco respetuoso con el diseño original. Tiene muchos acabados, stamping, algunas partes en negativo, con stamping sobreimpreso, las monedas, por ejemplo, que es una parte fundamental del diseño original. Tiene barniz, Relieves. tiene golpes, o sea, tiene un poco de todo, porque siempre la edición limitada te pide como ser Sacar. algo como muy aparente. Además, la edición limitada es una botella de litro, que es más grande, tiene mucha presencia, y se busca que sea algo como muy sensorial, ¿no? Que tú la cojas y la veas, los relieves, los brillos, las distintas texturas del papel, el stamping, el barniz. Entonces, se quiere que sea una experiencia, cogerla, que sea algo ¿Y muy cómo hacéis sensorial. para llegar allí? Es O difícil. sea, ¿hacéis pruebas previas? ¿Habláis con todos los involucrados? ¿Cómo hacéis para llegar hasta ese momento de, vale, esto es lo que yo quería? ¿O esto era lo que queríamos? Lo primero de todo es ilusionar al cliente. Al final nosotros, pues en este caso, por ejemplo, presentamos varias propuestas, dos propuestas, 3 propuestas, y bueno, desde un principio el cliente valoró un poco como que esta que ha salido no era un poco la que más iba con él, o el relato que quería contar, la historia que quería que se contase, cómo funcionaba y visualmente Ajá. cómo era de atractiva. Y una vez que ya tenemos eso, pues nosotros siempre generamos unas imágenes que son bastante realistas para presentarle el proyecto al cliente, ¿no? Entonces, claro, una vez que ya estás en ese punto, no puedes volver atrás. La promesa un poco que el estudio ha hecho de acabados, del visual que va a tener, ¿no? De cómo se va a ver esa botella, tiene que cumplirse y que sea fabricable, además a un nivel industrial de muchos miles de etiquetas y de también una velocidad de etiquetado importante. O sea, no es algo que podamos estar allí poniendo etiquetas a mano o lacrando, ¿no? Hay cosas esto es muy industrial, al menos la parte toda esta de etiquetado. Entonces, nuestro protocolo un poco con los clientes y con esta clase de proyectos siempre, vale, pues esto ya está, el proyecto va a ser así, ya tenemos un poco un prearte hecho, y ahora toca que el impresor, compartirlo con el impresor para haber visto. Bueno, entonces nosotros siempre proponemos una reunión en la que esté el impresor, esté el cliente y estemos nosotros, le enseñamos al impresor el prearte y comentamos un poco futuros problemas. O sea, esto nosotros hemos pensado en hacerlo así, pero ahora dinos tú cuántos cuerpos tiene tu máquina, qué capacidad tienes de acabados, si crees que estos son incompatibles algunos de los acabados que hemos propuesto. Vamos a adaptarnos todos para que esto salga como tiene que salir, como el cliente quiere que salga y como se ha ilusionado ya con que salga, claro, pero que sea algo producible y que no vaya a tener problemas en el futuro, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues un poco poniendo todo de nuestra parte y ajustando las cosas, conseguimos hacer y fabricar etiquetas que no son las etiquetas más sencillas que se pueden fabricar, porque llevan muchos acabados, muchos colores, y además el estándar de calidad un poco ya de la marca te está pidiendo que eso sea algo muy bien hecho, ¿no? Mucho detalle, muy pequeñito. Yo siempre, cuando en mi época de técnico, que iba por las imprentas, yo siempre hacía, y cuando yo iba, que me acompañaba el cliente
la agencia, bueno, toda la gente que venía, yo siempre les decía, esto es como una boda. Aquel día de la boda todos queremos pasarla bien, pero antes de la boda, todo lo que hay que hacer, o sea, hay mucho trabajo detrás, hay muchas cosas previas, y aunque el día de la boda pueden pasar cosas, no lo sabemos. Pero el día que vamos a imprimir, ese día tiene que estar todo preparado para que esto salga casi como lo hemos previsto, ¿no? En esa etiqueta salió todo lo previsto, ese día de la boda. Sí, esa salió, sí. Esa fue, Esa esa- fue- la boda Vaya. se cumplió el guión. La boda cumplió guión. ¿Y alguna otra boda has tenido Con el mismo que...? cliente. Sí, con el mismo cliente, Anterior fue pero porque eran fue muchas un poco etiquetas, fue muy más ambicioso. Trabajamos, por ejemplo, la gama de licores en el mono, que en ese caso no es que no estuvieran las cosas preparadas, y además de que la imprenta hizo lo que tenía que hacer y el departamento de compras de calidad estaba allí, o sea que es una empresa Osborne que también involucra a su gente, o sea que todo el mundo estaba haciendo lo que tenía que hacer y empujando muchísimo. Lo que pasa es que eran 3 referencias, era muy ambicioso el timing del proceso de impresión. Vale. Entonces, básicamente, bueno, él y yo salimos tardísimo, ya se había ido allí todo el mundo estábamos en el turno de noche casi solos, porque claro, en el turno de noche pues no había colorista, entonces ya no podías modificar ningún pantón, tal, y no se pudo llevar a cabo la finalización completa de las 3 referencias, pero es que era muy ambicioso tratar de hacerlo en el mismo día. Entonces, no quiere decir que fallara el proceso de preparación de la boda, sino que se pretendieron meter muchas cosas en la misma boda, entonces hacía falta una boda gitana, 2 días para hacerla, no podía ser... Una boda con demasiados... Claro, demasiados elementos para el mismo día, entonces tenías una boda un poco extendida, ¿no? Un par de días hubieran ido bien. Eso no fue un fallo, simplemente eso No. fue un problema de tiempo y nada más. Nada más Pero que eso está muy bien, porque lo que quiere decir es que trabajáis y prevéis muchas cosas antes de la fabricación. Eso es, claro, eso es interesante. pero bueno, luego los incidentes pues pueden suceder. Nos hemos encontrado utillajes invertidos, que los han mandado al revés de cómo estaban, pero es un problema pues del productor del utillaje, básicamente, que ha interpretado algo mal. Bueno, al final pues puede suceder, es un proceso en el que se pone mucha atención todo el mundo, pero al final hay personas, alguien puede cometer un error. Y en la cadena hay demasiadas empresas involucradas, dentro y fuera del proceso, que bueno, para que todo salga bien es que no es fácil. Los problemas están ahí, pero por ejemplo nosotros, este protocolo, entre comillas, de tener una reunión, forzar esa reunión y hablar a 3 bandas, cliente, imprenta y estudio, de los problemas que pueden surgir y de que todos estemos un poco en la misma onda, ¿no? Claro. Que si es un proyecto... Sí, que no hay que verlo como enemigos ni como tal, sino como aliados. Claro, que todo el mundo se suba al mismo carro y sepamos un poco de lo que va y lo que esperamos de ese día de homologación, pues así realmente ahorramos muchísimos problemas. Luego puede pasar algo, pero ya partes de un punto en el que ya ha habido mucha comunicación y estás ahorrando muchos problemas. Pues bueno, chicos, yo por ir cerrando el episodio, la verdad que podríamos estar, yo creo que aquí hablando de esto infinidad de cosas. Siempre les hacemos 2 preguntas a los invitados, ¿vale? No sé si las habéis escuchado, no es en plan broncano ni nada de esto, pero son 2 muy rápidas, ¿no? Y como sois 2, pues hoy creo que podéis coger una cada uno. Son muy sencillas. Una es, ¿qué etiqueta podríais decir que más os ha gustado, ya no por la creatividad, sino por la aplicación, por lo que sea? Una etiqueta que digáis, hostia, yo quiero, de esta etiqueta a mí me ha marcado para siempre. ¿Vuestra o no? Claro, exacto, vuestra o no, o sea, cualquier cosa que hayáis visto, ¿qué tal? Y luego la otra es proponeros a que invitéis a una persona a venir aquí al podcast y que continuemos un poco con esto. Y como tenéis, yo creo que bastante gente que podéis estar, pues bueno, elijáis una de las 2 y a ver qué os mojáis. La etiqueta es difícil. Vale, yo la etiqueta la tengo clara. Qué bien. Voy a contar mi etiqueta preferida, que no es nuestra, que además estaría un poco feo que fuera nuestra. Es de Calco, que son unos dioses también de las etiquetas y de este mundo que nosotros nos movemos, son muy referentes, y es Chateau on Fire. No sé si la habéis conocido, pero a mí es una etiqueta que lo tiene todo y que a mí me hubiera gustado hacer yo. Siempre la veo ahí, quiero que Sergio me envíe un día, una botella, a ver si lo consigo. Esa parte la tengo clara, ¿no? De la etiqueta, mi etiqueta preferida de vino. Una persona para que venga, yo tengo una en la cabeza. Sí,
A ver, hay tanta gente que Sí, podríamos mira. decir ahora mismo, empezando por Calco, que acaba de mencionarlo, pero hay mucha gente. Pero sí, creo que podríais pasar un buen rato con Carles de Bulldog, por ejemplo. ¿Carles de? Bulldog. Bulldog. Sí, Bulldog por Studio. ejemplo. Genial. Creo que con él podéis ver ahí otras formas también Sí. de expresarse y todo, y pasar muy buen rato con él. Entonces, por ejemplo, por lanzar una Sí, propuesta. genial, ¿no? Si al final lo que buscamos un poco es darle continuidad a esto, que la gente, pues bueno, que se aventure a venir. Yo creo que hay mucha gente que le da un poco de vergüenza a la cámara, pero bueno, como habéis visto, yo creo que habéis estado cómodos, habéis estado Sí. bien, os ha gustado. Pues nada. No, pero espérate, ¿Qué yo quieres? quiero que Beatriz nos diga la etiqueta. Ah, vale. Ah, que yo perdón. tengo sí, también hombre, decir. claro. Yo ya me Si iba, somos dos, me iba- yo iba a secundar su respuesta. O sea, Has ido a pillar, ¿eh? Puedes decir una nuestra. ¿Qué pasa? no, ¿sabes lo que me pasa a mí? Que yo debo de ser fácil de enamorar, que ni siquiera sería capaz de elegir una nuestra. Entonces, casi pasa? que ¿La la, que casi que estés la viendo? última que hago es mi Claro, favorita de sí. la temporada. O la que has visto en algún sitio, uy, esta. Claro, tendría que pensar en algunas. Es que hay tanto ya hecho en el mundo de cosas que están tan bien hechas. No sé, por ejemplo, otra forma como muy diferente de la que él ha comentado de expresarse, y no es una etiqueta en concreto, pero por ejemplo la manera de hacer Despacio di Paolo en Italia, que es como muy minimalista, muy poquitos elementos, me parece muy interesante. Entonces, bueno, por daros un espectro ahí muy Ajá. diferente, muy de materialidad y muy poco elemento. Vale, ahí me voy a mojar por ahí. Oye, Fenomenal. dos enfoques distintos, esto era lo que yo quería. Muy bien, muy bien. Pues nada, chicos, nos despedimos. Gracias por vernos un capítulo más y seguiremos con contenido del mundo del packaging que tanto nos gusta y de las etiquetas. Eso Así es. que gracias, nos vemos. Venga, chao, Gracias chao. por venir. Ha sido un placer. Mr. Pegatinas es un podcast de MR Adhesivos. Puedes suscribirte en tu plataforma preferida y dejarnos tus comentarios. Haz posible que este podcast siga funcionando con un pequeño gesto. Síguenos y habla de esto a la gente del sector.